Lo que reflejan estos datos es que el programa económico de Milei, cuya base principal es la austeridad fiscal, genera confianza hacia adelante. O sea, si vos te plantás en la austeridad fiscal y decís que eso no es negociable, obviamente el valor de los bonos va a subir. ¿Por qué? Y porque los que están en el mercado de bonos creen que ahora esos bonos se van a pagar. Imagínate que eso es un montón de decir para Argentina, porque Argentina es un sistemático no pagador de la deuda. Siempre es bueno sentarse y analizar, sobre todo con economistas que saben bien de todo esto, más allá de todo el componente político que muchos le podemos poner, ¿no? Pero ponerle el dato justo, el dato económico, matemático, cómo está yendo ya en estos 105 días el presidente Milei. Y fíjate vos, hay un tuit muy piola que dice, en los primeros 100 días, 67 días hábiles de la administración Milei, el riesgo país cayó 20,4%. Estamos hablando de cuando eran 60 días, 67 días. Esto se compara contra una caída del 11,1 tras la asunción de Mauricio Macri. Quiere decir que estaríamos en el doble, ¿no? Y un aumento del 62,7 en los primeros 100 días del gobierno de Alberto Fernández. Cuando yo miro este dato, digo, Flaco, acá hay algo objetivo, ¿no? Porque el índice de riesgo país se mide con un montón de gente que está viendo a ver cómo se comporta la Argentina. ¿Quién dijo todo esto? Nuestro gran amigo Iván Carrino, maestro de las ciencias económicas contemporáneas. Un gusto verte, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Saludo para toda tu audiencia. Un gusto estar acá. Che, Gaucho, bueno, esto lo estimaste a los 67 días, ¿no? Y Sí, seguramente como a vos te gusta, debes haber hecho de estos benchmarking comparativos, ¿no? Para que la gente diga, sí, está bien, pero a mí como jubilado no me alcanza, sí, no, viste, y o recién acabo de hacerle una nota al intendente de Rauch, ¿no? Que no habló mal de Milei, tiene otro modelo, es radical, pero tiene un modelo de gestión ordenada, en donde él dice justamente, bueno, tengo que poner en aquellas cosas donde el privado no pone, ¿no? Ahora, la pregunta es, seguimos tirando estos datos objetivos hoy a, no sé, serán 102, 105 días del gobierno de Milei. ¿Cómo lo estás viendo? sí. Bueno, no, es que en realidad pocos días atrás se cumplieron 100 días de gobierno, pero bueno, 100 días de gobierno son 67 hábiles, entonces dije, bueno, vamos a ver cómo está este dato. Se viene hablando de la caída del riesgo país y quise hacer alguna comparación con otras gestiones, ¿no? Hay que hacer algunas aclaraciones, por ejemplo, que Macri baja el riesgo país, ese 11% de baja en los primeros 100 días, desde un nivel más bajo, con lo cual en términos porcentuales es más lógico que te dé más pequeño. O sea, mi ley viene de niveles más altos, baja un 20%, es como que si estás en niveles más altos es más fácil que tu Claro, baja implique un mayor porcentaje. Pero bueno, claro. sacando eso, lo importante es ver la evolución, ¿no? O sea, hacia dónde va la película. El riesgo país con Alberto Fernández creció. En primer lugar, porque se percibía como un gobierno que no iba a querer pagar la deuda, arrancó bajando tasas de interés en un contexto de altísima inflación, Mm. Quería controlando precios estatizar, y ¿te acordaste? Quería estatizar una gran empresa agropecuaria, ¿viste? O sea, Claro, eso fue igual después de la pandemia y después apareció la llegada de marzo, que bueno, fue obviamente ahí se disparó el riesgo país en todos lados, ¿no? Eh, Lo que reflejan estos datos es que el programa económico de Milei, cuya base principal es la austeridad fiscal, genera confianza hacia adelante. O sea, si vos te plantás en la austeridad fiscal y decís que eso no es negociable, obviamente el valor de los bonos va a subir. ¿Por qué? Y porque los que están en el mercado de bonos creen que ahora esos bonos se van a pagar. Imagínate que eso es un montón de decir para Argentina, porque Argentina es un sistemático no pagador de la deuda. Bueno, hoy hay confianza de que el gobierno argentino va a pagar su deuda. Eh, y también está la idea de que va a bajar la inflación y que de claro. los problemas de corto plazo que vos mencionabas, el jubilado que no llega, las ventas minoristas que caen, la producción industrial que caen, que esos problemas son un corto plazo necesario para el futuro. Digo, así están viendo los mercados la película, porque si no, no bajaría el riesgo país, no subirían las acciones, no tendrías la brecha baja ni el dólar quieto. Todos estos indicadores muestran que hay cierta expectativa favorable hacia lo que viene más adelante, ¿sí? En 3 meses, en 4 meses, se percibe que la economía va a mejorar y que va a bajar la inflación. Ahora decime, Iván, acá tengo una pregunta de tipo, esta es bien economicista, te iba a decir. Pero cuando uno mira toda esta austeridad y la baja de la inflación, uno dice, bueno, ok, fenómeno, esto está ocurriendo. Ahora,
¿cómo lograr después una revolución de la producción después de esto, ¿no? Uno puede decir, bueno, la confianza, el tipo mete guita. Los empresarios le dicen, miren, yo para invertir primero quiero ver a ver qué pasa, que lo dejen en el lugar, que no aparezca Estela de Carlotto generándole complot, ¿no? Digamos, para que haya alguien que ponga guita. Sabemos que los empresarios en eso no tenemos un empresariado que arriesga y pone rápido, etcétera, ¿no? El campo va a seguir poniendo, etcétera, pero digamos, hay otros sectores donde hay que poner guita en serio. Por ejemplo, voy a decir minería. Minería generaría un montón de laburo y mucha gente que podría ir ahí. Construcción está muy caído. ¿Cómo hacemos para que la construcción vuelva cuando es la guita privada la que tiene que entrar? ¿Cómo Claro. hacemos para que, suponete, va a haber una racia grande de empleados estatales? Nadie quiere garparle a un tipo que no labura, pero vamos a ser sinceros, esa persona después tiene que generar laburo, porque si no, viste, te quedás, ¿qué pasa? ¿Cómo ves vos esa transición desde la economía, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos tenés toda esa medida bárbara? Bajó la inflación al 8, ok, y después ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a comer mayonesa, que volvamos de Sí. una manera racional? No, por eso está lo urgente que es estabilizar la macro, como se suele decir. Eso es bajar la inflación, y para bajar la inflación necesitas un plan fiscal, digamos, como el que se está llevando adelante. Podría tener matices, pero digamos, a eso apunta el plan fiscal, a bajar la inflación. Y después, bueno, tener algún tipo de política monetaria que consolide la baja de la inflación, pagar la deuda, generar superávit para generar una baja del riesgo país. A ver, la baja del riesgo país no es una pavada en el sentido de la pregunta que haces, que es cómo va a volver a funcionar la economía real, cómo Claro. puede el sector privado recuperarse para poder empezar a producir más, contratar más gente, traer más plata de afuera, que tenga sentido traerla, porque quiere decir que ahora va a ser rentable el proyecto. Bueno, la baja del riesgo país es muy importante, porque cuando un inversor hace su pronóstico de inversión en la Argentina, tiene que, voy a ser técnico, pero creo que se va a entender, tiene Sí, que sí, sí. descontar el flujo de fondos futuro. O sea, tengo que decir, esta inversión me va a dar plata en el 2024, en el 2025, en el 2026, en el 2027 y en el 2035. Pero yo la tengo que evaluar hoy. Entonces tengo que traer esos fondos al presente, y eso se hace descontándolo a una tasa de interés. Si la tasa de interés es 15% en dólares, o más alta, 18% en dólares, como indica el riesgo país de la Argentina hoy, obviamente que los proyectos no son viables. O sea, Claro. vos nunca te va a dar ganancia traer esos fondos al presente. Te va a dar que ningún monto actual lo recuperás en el futuro. Ahora, en la medida que baja esa tasa, ahí empiezan a volverse rentables los flujos de fondos descontados. O sea, eso ya no es menor. Pero yo agregaría una segunda cosa, que es que Argentina necesita reformas que tienen que ver con el sistema legal, con lo jurídico, con las regulaciones laborales, con las regulaciones al comercio exterior, una mejora en términos de menor presión tributaria. Eso para agilizar la transición, ¿no? Entre lo que hoy está muy dominado por el sector público, para que pase a estar en el sector privado, generando valor y generando riqueza para todos, ¿no? Ujú. Te tiro otra duda existencial, ¿no? Que ya ha pasado en la Argentina y es hoy, sin emisión o con emisión que no va a la calle, con un dólar que se empieza a tranquilizar, parece mentira, pero muchos se ponen nerviosos. Me dicen, che, flaco, pero con este dólar, ¿no? Es como que te empieza a parecer todo caro, empieza a aflojar el turismo, porque el turismo dice, che, acá llego con $1.000, ya no era como antes que me hacía un picnic, ¿no? Entonces hay cosas que están muy caras en dólares, hay otras que no. ¿Cómo se logra ser un país, o cuán lejos estamos de ser un país realmente productivo y competitivo en dólares? Sí, bueno, lo primero sería que hay que dejar de pensar que la única variable para la competitividad de un país es el tipo de cambio, ¿no? Hay medio una obsesión de que el tipo de cambio, en términos reales, tiene que ser muy alto. Mirá, si nosotros vamos a Noruega, el tipo de cambio real es bajísimo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la moneda sueca, perdón, en Noruega, la moneda noruega es muy Sí, fuerte y se claro, puede comprar un montón de cosas. claro. Bueno, pero ¿y qué refleja eso también? Que los noruegos tienen un poder de compra, que su salario da para comprarse un montón de cosas. Entonces, claro,
Vos Claro, no querés que en Argentina tengamos salarios noruegos que estén que sean impagables con nuestra productividad. Pero sí nos encantaría llegar a un nivel de productividad para tener salarios noruegos. Ahora, claro, claro, eso no se logra ni con el tipo de cambio reconta apreciado, o sea, no sé, como si te dijera que hoy hacemos un 1-1. Bueno, eso sería una locura, es imposible, digamos, además no lo sí, podría sostener. Pero tampoco pensar que tenemos que vivir con salarios en dólares africanos porque esa es la única manera en que va a venir inversión. No, lo que tiene que pasar acá es que tiene que existir más o menos lo que te venía contando, estabilización de la macroeconomía, baja de la inflación, austeridad fiscal, un fisco pagable, un gasto público pagable, una reducción de la deuda pública para que baje el riesgo país y reformas estructurales que hacen a la competitividad en serio. O sea, si nuestro sector privado paga menos impuestos, enfrenta menos juicios laborales, tiene menos contingencias imprevistas derivadas de que no va a haber más crisis macroeconómicas de acá en adelante y encima tiene que pedirle menos permiso a la burocracia para operar, créeme que podemos tener altos salarios en dólares, un tipo de cambio real bajo y ser un país que funciona bien, de forma estable y con mm. trabajo. Así que eso sería lo que te diría por el lado cambiario, ¿no? Y esta preocupación que suele aparecer cada tanto o siempre. Lo que vos decís me lleva un poquito más adelante, ¿no? Y me hace pensar también, y esto es un tema que me parece que se va a hablar a lo mejor de acá 3 4 años, que es cuán competitivo soy yo, cuán competitivos somos vos y yo teniendo una consultora, cuán competitivos somos vos y yo respecto a otros que están en el país y respecto a otros países, porque si nosotros vamos a tener menos educación, gente que no esté preparada, gente que no esté dispuesta a laburar a lo mejor de un lunes a un domingo hasta que las cosas funcionen y quieran laburar 5 horas nada más y ganar y tener electricidad barata, todo barato en un país donde eso es caro, me parece que a futuros como vamos a tener un problema estructural en la Argentina, es querer vivir como los yanquis, pero no teniendo la competitividad sistémica total, ¿no? Que pasa por mí como persona, como empresario, como profesional, como laburante, como un tipo que sepa arreglar canilla y no que lo haga mal, ¿no? O sea, me parece que eso va a ser un tema a hablar, porque si no, vamos a seguir siempre tapando el agujero, tratando de garpar lo que no podemos garpar y no pagar lo que tenemos que pagar por costo más alto, ¿no? Y, Sí. no sé si fui claro, pero me Bueno, parece que va a ser un tema futuro complejo, ¿no? sí, sí, creo que apelás a una cuestión, digamos, cultural, pero la clave termina siendo las instituciones y las reglas de juego que derivan en actitudes distintas, ¿no? Entonces, necesitamos reglas de juego que estimulen el trabajo productivo, por ejemplo. Y ahí, digamos, te doy un dato contundente, ya que dijiste lo de los yanquis, ¿no? En Sí. Estados Unidos la nafta se paga lo que vale, la luz se paga lo que vale y el gas se paga lo que vale. Y además, los Estados Unidos están en el puesto número 4 en términos de lo flexible que es su mercado laboral. O sea, tienen el mercado laboral de los más flexibles del mundo. ¿Tienen salarios bajos los norteamericanos? No, tienen un salario que es 10 veces más alto que el salario argentino. ¿Hay mucho desempleo en Estados Unidos? Para nada. Hay 4 o 3% de desempleo en Estados Unidos en los últimos meses. Entonces, eh, para alcanzar esos niveles necesitamos tener reglas similares sostenidas por mucho tiempo. Entonces, bueno, el debate está en si vamos a lograr establecer esas reglas o si no lo vamos a hacer. Si las logramos establecer, veo un futuro auspicioso para la Argentina. Muy bueno, muy bueno. Te hago la última porque vos tenés que meterte en una reunión. Haceme una proyección muy rápida de lo próximo de este año, cómo cerraría este año económicamente y cómo ves una curva. En algún indicador que te gusta a vos que te gusta a buscar indicadores. A lo mejor puede ser inflación, calidad de vida, nivel de pobreza, no sé. ¿Cómo ves los 4 años de Milei de acá para adelante? Bueno, yo te iba a decir, este año, digamos, seguramente termine el PBI con una caída, ¿no? Del 2, un poquito más del 2%, pero va a haber una recuperación a partir de abril. Lo que pasa es que la caída finalmente no la vas a terminar recuperando del todo cuando veamos el promedio. La inflación va a ir bajando, pero probablemente termine el año en 220%, o sea, va a ser un nivel altísimo. Pero hacia el final del mandato, si este
rumbo se consolida en materia macroeconómica. Y si te digo, más o menos, pasa algo de la reforma laboral, pasa algo en materia de jubilaciones y continúa cierta desregulación de sectores económicos, yo Sí. veo al final de los 4 años veo una inflación completamente dominada y, y un PBI per cápita que va a ser muy superior o relativamente superior al del año 2023, o sea que los datos deberían dar bien para todo el mandato, ¿no? Impecable, Iván. Gracias por este rato con nosotros. Un gran Bueno, abrazo. Felices abrazo. Pascuas. Ya, gracias, igualmente. Chao, Gracias, chao. viejo. Iván Carrino, economista, excelente charla, excelente charla, me encantó porque nos sirve, ¿no? Nos sirve para pensar también esto hacia, no solo la economía, lo que pasa ahora y cómo va la gestión de Milei, sino también mirar esa otra parte, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, lo que estamos sufriendo ahora, los que más lo están sufriendo, los que tienen que apostar adelante y tampoco terminan de animarse. Y la otra es empezar a pensar cuando a veces queremos vivir como europeos o como nórdicos, ¿eh? O como China, que ha crecido enormemente y ha salido de la pobreza, y mirar esas fórmulas y decir, bueno, sin duda han estudiado, se han roto la cabeza pensando, laburan todos los días. Me parece que hay cosas que tienen que ver un poco con ese tema cultural, ¿no? Mientras tengamos gremialistas que quieran buscar la fácil, la izquierda que quiera laburar 5 horas y tener un sueldo alto, y la pregunta es, me parece excelente, ¿no? Poné tu propia empresa, mandá, pagale a tu gente ese sueldo, hacerlo laburar 5 horas y fíjate a ver qué pasa, ¿no? Porque la realidad es que lo que uno ve es que la Argentina todavía tiene un gap muy grande para poder tener esos niveles de vida si no tiene las capacidades todavía productivas. Creo que nos deja mucho para pensar, por lo menos a mí, espero que a vos también. Nos seguimos viendo por Canal de Agrositio.